El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, estará al frente de la comisión de su país en la próxima asamblea virtual de la Organización de Estados Americanos prevista para los días 20 y 21 de octubre. Pompeo dijo que espera la aprobación de una resolución que protege el derecho de la libertad de conciencia, religión y creencia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a las autoridades sanitarias de Nicaragua a brindar un informe más detallado de la situación del coronavirus en nuestro país. La OPS hace un llamado a la población a seguir acatando las medidas preventivas. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberal Constitucionalista autoriza al tesorero de esa agrupación política a pagar los casi 3 meses de salario atrasado a 15 trabajadores administrativos y de servicios de ese partido político. Organismos de derechos humanos del mundo condenan y rechazan la inclusión de Cuba, Rusia y China al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno de Guatemala ordenó el cierre de cementerios públicos y privados para el próximo 2 de noviembre, Día de los Difuntos en ese país, como medida de prevención del coronavirus. Cristiana Chamorro da a conocer la campaña 9 pilares de la democracia, que según ella son esenciales para un cambio de gobierno en Nicaragua. A más de $2 millones asciende la demanda del exgerente del diario La Prensa, Hugo Holman, en contra de ese rotativo. Este miércoles un juez del trabajo realizó una inspección en ese medio de comunicación. Más de 20 casas quedaron sin techo a causa de un fuerte tornado en el municipio de San Carlos, Río San Juan. La Policía Nacional incauta más de $500,000 en el puesto fronterizo de Peñas Blancas cuando eran trasegados en un furgón de placas hondureñas con destino a Costa Rica. Por su parte, el experto en seguridad Roberto Cajina asegura que el muro de contención contra el narcotráfico en Nicaragua dejó de funcionar y como muestra de ello están los 2 furgones cargados de droga incautados en El Salvador que provenían de nuestro país. La vestimenta de la Virgen María entregada al Papa Francisco por el nuevo embajador de Nicaragua ante la Santa Sede es fuertemente cuestionada en redes sociales. Y todos bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Qué bonito que nos acompañe. En nombre de todo el equipo que hacemos posible esta edición, le damos la más cordial bienvenida en este 15 de octubre del año 2020. Muy buenos días, muchachos. Muy buenos días, Odilí. Buenos días, Willy Narváez. El día de hoy estaremos acompañándoles con mucho gusto Willy Narváez, Odilí Vargas, Valesca Rivera y Michelle Polanco Alvarado. Jocelyn Medrano tiene el día libre. Muy buenos días, Willy. Vos das inicio con las informaciones. Saludamos a las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana dentro y fuera del territorio nacional. Iniciamos con una lamentable noticia y es que un motociclista pereció esta madrugada al impactar contra un semoviente. Esto ocurrió en el kilómetro 10 de la carretera Nueva León. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. El motociclista Luis Felipe Mendoza Membreño, de 25 años, murió la madrugada de este jueves tras perder el control de su ligero vehículo e impactar contra un caballo que circulaba a orillas de la carretera. Por el exceso de velocidad en que se desplazaba, no pudo controlar la moto y se cruzó el bulevar, deslizándose por más de 100 metros sobre el carril contrario hasta impactar su cabeza en el filo de una valla metálica ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Nueva León. De acuerdo al relato de Darwin Antonio Guido Flores, dueño del equino, el motorista iba haciendo zigzag. Vengo saliendo, pero como él viene arriado y supuestamente viene haciendo zigzag, ni ya salido yo de la raya blanca cuando me le dio él, el caballo me lo desmayó. Sí. ¿Iba a exceso de velocidad el motor? Viene arriado. Si viene, quién sabe si el caballo, por eso me estoy parando para ver qué pasa, porque si mañana ese caballo me puede amanecer hasta muerto. Al momento del trágico suceso, Luis Felipe se dirigía a su casa, ubicada en la zona 5 de Ciudad Sandino, pues regresaba de Los Robles, donde laboraba en un restaurante. No me digas que está muerto. No. Sí. No lo toco. ¿Qué le voy a decir a mi hijo?
A la escena llegó la esposa del ahora fallecido y, concernada por lo ocurrido, dijo fuera de cámara que Luis Felipe conducía a alta velocidad en horas de la madrugada por temor a la delincuencia que se ha desatado en el país. La víctima deja en orfandad a un niño de 6 años. La policía del Distrito 10 de Ciudad Sandino realizaría las investigaciones mientras el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Familiares de un anciano de 82 años denuncian a una mujer por suministrar sedantes a su padre para quitarle el dinero que gana recolectando chatarras. Ronald Rodríguez Solís nos continúa informando. En el barrio Recreo Norte, hijos de anciano de 82 años denuncian a una mujer identificada como Mirta Mercedes Pineda de estarse aprovechando de su padre, quitándole lo poco que gana como recolector de chatarra. La gota que derramó el vaso es que el pasado fin de semana, don Vicente Rojas fue a parar al hospital bajo los efectos de sedantes. Sus hijos mostraron el video del momento que se encontraba en un centro asistencial. Varias veces me han robado. Yo sedante todo diazepam. ¿Quién te echó eso? Esa mujer. ¿Cómo se llama? Mirta Mercedes Pineda. ¿Cómo? Mire, ella es mi amiga. Usted puede recibir un lote de amigos en su casa y no tiene que llegar ni propiedad a nadie, anularle la conversación. Las casas se respetan y las personas de edad se respetan. Mire, yo aquí vivo solo. Bueno, el sábado le dio una diazepam. Fue a parar allá al centro de salud. Aquí tenemos epicrisis. Hay videos. Y yo no quiero que lo maten a mi papá. ¿Ah, es tu papá? Sí, él es mi papá. Es el papá de todos nosotros, somos 7. ¿Ella se está aprovechando? Ella, sí, le viene a quitar reales, lo manda a vender chatarra para venirle a quitar reales todos los días. Y yo no quiero, él estuvo, ahí están los videos, que lo canalizaron y también quedó como inconsciente quedó. Ella le roba. Sí, te enamora, dice él que te enamora, pero eso es robo lo que ella todos los días hace. Aprovechando. Sí, entonces yo vine a ver, entonces ella me quiso sacar los ojos con una uña. Entonces yo llamé a todos mis hermanos. Ya. ¿Llamaron a la policía? La llamamos, pero no se presentó. La mujer permanecía escondida en la casa de don Vicente, bajo su resguardo, hasta el punto de amenazar a una de sus hijas. Yo le doy comida, le doy todo. ¿Qué va a hacer? No puede ser como Pilato lavándote las manos. Aquí no te metas porque te voy a meter tu legal. Mire qué abusivo. Estate aquí que soy la autoridad. Van a sacar esa maldita de ahí. Saquen esa maldita ladrona de ahí. Saquen esa ladrona de ahí. Mire, señora. Saquen esa ladrona. Usted no anda orden de captura, ni anda orden de allanamiento para ustedes introducirse. Usted no es autoridad. Están viniendo los canales. A investigar. Esto es una reinvestigación para darse cuenta de la realidad de la verdad. Aquí no me van a salvequear así. A la ciudadana se le solicitó dar su versión, pero se negó. Dijo que esperaría a la policía, a la que llamaron en reiteradas veces, para que acudiera a este conflicto. Los familiares del anciano temen por su vida. Con información de Geraldine Domínguez, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, urge al gobierno de Nicaragua un informe detallado sobre el crecimiento del COVID-19 entre la población. Para lograr un diagnóstico, piden a las autoridades permitan el ingreso de un equipo de esta organización. En la actualización sobre el COVID-19 en las Américas, el director de emergencia del Organismo Panamericano de la Salud, Ciro Ugarte, hizo el llamado a las autoridades gubernamentales de Nicaragua a brindar detalles más completos sobre la localización, sexo y edad de las personas que se han contagiado de coronavirus, así como los datos de los fallecidos. También, el funcionario sugirió a la población a seguir acatando las medidas de prevención y no bajar la guardia, a pesar de tener la sensación de menos casos, pues el virus aún permanecerá por más tiempo. Es necesario tomar en cuenta esas recomendaciones porque en la sensación de que hay menos casos, todos bajamos la guardia y pensamos que hemos salido del problema. La verdad es que la COVID-19 va a estar con nosotros durante largo tiempo.
y es necesario extremar las medidas, especialmente cuando tenemos esa sensación de que no va a pasar, porque nos va a pasar. El funcionario reiteró también necesario el ingreso de un equipo de la entidad internacional para valorar la situación de la pandemia en el país, así como su aporte en recomendaciones respecto a la prevención del virus en Nicaragua. Para poder hacer un análisis más detallado y exhaustivo y poder dar recomendaciones específicas en Nicaragua, necesitamos un informe e información sobre las localidades, el tipo de personas, los tiempos, el número de pruebas, la capacidad de los servicios y muchos otros aspectos que esperemos que el gobierno de Nicaragua envíe, comparta con nosotros, o que permita que el equipo de evaluación de apoyo de la OPS pueda ayudarlos en hacer un análisis directo. Para el epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello, el desacato de gran parte de la población a las medidas de prevención por pensar que el virus está controlado podría generar una segunda ola de contagios. Actualmente, producto de los contagios masivos o de la transmisión comunitaria por no guardar la distancia de 2 metros al menos entre persona y persona, y el no utilizar mascarillas ni caretas protectoras que te permitan poner una barrera entre la persona y el virus, vamos a observar, como efectivamente creemos que lo estamos viendo en este momento, es que una mayor parte de la población joven va a estar con el virus. Posiblemente un 40% va a ser asintomático, sin embargo va a llevar el virus y va a transmitirlo en su casa a otros familiares. Otra parte va a tener sintomatología, no va a presentar una complicación, muy pocos van a llegar al hospital. Por lo tanto, no vamos a ver ni esperemos ver, digamos, los hospitales llenos como fue durante la primera ola. Sin embargo, hay que recordar que a mayor contacto, menor de 2 metros, a mayor movilidad de la población, a mayor interacción física de la población, vamos a tener más posibilidades de contagio. La directora de la OPS indicó que el estado de la pandemia en las Américas sigue siendo complejo. Por ende, la necesidad de reforzar más medidas en la salud pública para evitar la propagación del virus. En la región se han registrado 18 millones de casos de COVID-19 y más de 590,000 muertes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Tras varios días de ejercer presión, los trabajadores del PLC de la sede nacional 380 lograron que el Comité Ejecutivo Nacional resolviera autorizar al tesorero el pago inmediato de al menos 3 meses de salario atrasado. Geraldine Domínguez nos amplía. Comité Ejecutivo Nacional del PLC, después de retrasar casi 3 meses el pago del salario de 15 trabajadores, este martes 13 de octubre, decidió autorizar al tesorero del partido efectuar las gestiones para el pago debido de los sueldos. Entonces, de ahora en adelante, como ya ha sido autorizado el tesorero nacional del partido, vamos a solicitarle a María Aide Osuna que nos ayude y colabore y coopere en todo lo que sea necesario para que se pueda de una forma ya poder cumplir esta decisión institucional y entonces se pueda hacer todas las gestiones necesarias que se requieran en la institución bancaria donde el partido tiene sus cuentas para que se le pague inmediatamente a los trabajadores los 3 meses que se les deuda, que es agosto, septiembre y este que va corriendo, que es octubre. Podemos nosotros vincular el pago, la remuneración a los trabajadores a la litis interna. No podemos esperar a que se solucione la litis para cumplirle a los trabajadores. Eso es una situación que yo considero injusta, inhumana, y no podemos someter a un castigo de esa naturaleza a los trabajadores del partido. Asimismo, reiteran el interés de resolver los conflictos de la agrupación política por medio de una nueva conformación de comisión especial para buscar a través del diálogo la solución a sus diferencias, haciendo un nuevo llamado a María Aide Osuna para que a la brevedad posible se programe una reunión en lugar, fecha y hora de su conveniencia para lograr nuevamente la unidad del partido. Dado estos conflictos internos del PLC, estos 15 trabajadores pagaron los platos rotos. También en la
la sede del PLC no se contaban con los servicios básicos del agua y la luz por recibos pendientes que se encontraban sin cancelar. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El presidente del COSEP, Michael Healy, condenó agresión contra Verónica Chávez y exigió el cumplimiento de acuerdos suscritos en marzo del 2019 entre el gobierno y la Alianza Cívica. Michelle Polanco con todos los detalles. Además de condenar la agresión contra Verónica Chávez, periodista y esposa de Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional, Michael Healy, presidente de COSEP, exigió la liberación de los presos políticos y la devolución de propiedades confiscadas desde el 2018, como parte de los acuerdos suscritos en marzo de 2019. Desgraciadamente, cada día estamos viendo cómo se está incrementando la agresión, no solo hacia los medios de comunicación en temas fiscales, pero también a las personas y a la misma sociedad civil por ejercer su derecho de organización, de reunión, el cual es un derecho constitucional que está siendo violado y el cual el gobierno, con Alianza Cívica y con testigos y garantes como el doctor Rosadía y el nuncio apostólico, el doctor Rosadía en representación de la OEA y el nuncio apostólico en representación del Vaticano, el Papa, siguen siendo violados. Siempre hemos dicho como COSEP y seguiremos manifestando que estos acuerdos deben ser respetados y deben ser implementados por el gobierno, debido a que son firmantes de estos acuerdos y son los acuerdos del 27 de marzo, que es la liberación total de los presos políticos, y por supuesto el acuerdo del 29 de marzo, que es sobre los derechos ciudadanos. Healy expresó que desde el 2018 e inicios de 2019, unas 5,000 manzanas de tierra continúan confiscadas sin que se dé respuesta a los propietarios. El cual hasta el día de hoy continuamos con 29 productores que tienen intervenidas 5,000 manzanas, en la cual instamos al gobierno que dé una pronta solución. Como UPANIC he estado siempre dándole seguimiento, mandando correos a la Procuraduría, pero hasta el día de hoy, después de 2 años y pico, 2 años y medio, no hay respuesta de la Procuraduría para la devolución de estas propiedades, que tiene la obligación como Procuraduría y tiene obligación el Estado de devolver esas propiedades que están intervenidas por parapoliciales y gentes afines al gobierno, por lo cual le instamos que devuelvan esas propiedades, y no solo esas, porque también hay propiedades que se le han quitado a los presos políticos, vehículos y otros bienes en los cuales no han sido. El presidente de COSEP advirtió que bajo este clima no se pueden dar elecciones libres y transparentes. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. A más de $2 millones asciende la demanda interpuesta por Hugo Holman, exgerente del diario La Prensa. Según nos informa Willy Narváez, este miércoles la juez segundo de Distrito de Trabajo procedió a realizar una inspección judicial en las instalaciones de ese medio de comunicación. Veamos. Por falta de acuerdo de las partes que fueron citadas el martes 13 de octubre, ante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos DIRAC, este miércoles a las 11 de la mañana, Sujael Espinosa Martínez, juez segundo de Distrito de Trabajo de Managua, procedió en la siguiente fase del proceso, es decir, a la inspección en las instalaciones del diario La Prensa. Esta es una prueba anticipada solicitada dentro de la demanda laboral, interpuesta por Hugo Holman, según detalló el Poder Judicial. En contra del diario La Prensa, Inversiones Mayales, Brickton Place, INC y Editorial La Prensa, LLC. ¿En qué consiste la inspección? En los correos electrónicos, en el correo electrónico y en el servidor. Solamente les puedo decir eso. Doctora, ¿cuánto es el monto que demanda el ciudadano Hugo Holman? 2 millones y resto de dólares, 2.031.948 por ahí. ¿Qué argumenta él? ¿Cómo que argumenta? Sí, porque un trabajador. ¿Y no le pagaban todas sus prestaciones? Y no le han pagado todas sus prestaciones una vez finalizada la relación laboral. Posterior a esta inspección, ¿cuál es el siguiente paso? La audiencia de conciliación y juicio. ¿Eso en cuánto tiempo estaría listo? Eso está para el 23 de octubre. Para la fallida mediación con Holman, estaban citados los propietarios del Grupo Editorial La Prensa S.A., entre estos Jaime Chamorro Cardenal,
tío del demandante. A Jaime Chamorro, director del diario La Prensa, le consultamos vía telefónica sobre el tema, quien brevemente respondió. El abogado quería que yo no puedo ir porque estoy enfermo. Don Jaime, una consulta, ¿ustedes le deben o no se le debe nada a don Hugo? No se me debe nada. En el caso de que la empresa no cuente con estos $2 millones para pagarle a la persona demandante, ¿qué se hace pues en ese tipo de casos? Pues la parte actora tendrá que buscar cómo hacer materialmente efectivo su pago. No sé, tendrá que garantizar medidas como el embargo, el secuestro, las diversas figuras que existen procesalmente para garantizarse el pago. En este caso, ¿la persona exige dinero en efectivo como tal o no necesariamente? Bien puede pagársele a través de bienes o propiedades. Eso ya tendrían que verlo las partes en sí, cómo van a ejecutar su sentencia, o sea, cómo van a cumplir con lo ordenado por la sentencia. La cantidad de lo que, la acción es de pago, en consecuencia la sentencia va a ser en dinero. Y si es dinero se procede a lo que usted dijo, al embargo. Sí, así es. Recuerden que después de la notificación de la sentencia se le da el plazo de 3 días a la parte demandada para que cumpla con lo ordenado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se desarrollan las partes procesales, pues las etapas procesales. A ver ¿Cuánto puede durar un proceso como este? Pues lo que dura un proceso normal, pues en realidad no un mes tal vez, máximo. La juez ingresó a las instalaciones del diario La Prensa junto a 7 ciudadanos que conformaban su equipo, entre estos informáticos. Al lugar no fue necesaria la presencia del demandante Hugo Holman. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, a Acción 10. Cambiando de informaciones, tornado deja sin techo al menos 10 casas, esto en San Carlos, Río San Juan. El fenómeno natural también dejó daños en el mercado municipal. Marjorie Vargas nos informa. Mira la lámina de zinc. Momentos de angustia vivieron los pobladores de San Carlos, Río San Juan, luego que en horas de la tarde de este miércoles se registraran fuertes vientos seguido de un tornado que dejó sin techo más de 20 casas que se ubican en el sector El Proyecto del Ojo de Agua y el mercado de San Carlos. ¿Cómo lo agarró? No, mira, levantó. Me quiera Dios, peligroso, loco. Cuidado, se viene para acá. Mira. ¡Apúrense! No, esa es una guillotina, ¿no? Después de la tormenta llegó la calma y con ello los destrozos que ocasionó el fenómeno natural, que dejó tendido eléctrico, telefónico, árboles y techos por todos lados. Las lluvias con fuertes ráfagas de viento se deben, según los expertos en la materia, a la onda tropical número 41, que afectará la zona central, sur y pacífico del país, con probabilidades de descargas eléctricas. Se mantiene siempre la influencia de ondas tropicales sobre el territorio nacional. Se espera el ingreso de la onda tropical número 41 en el transcurso en horas de la tarde hacia en horas de la noche. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En nuestro país no funciona el muro de contención contra el narcotráfico, asegura el experto en temas de seguridad Roberto Cajina, quien señaló como ejemplo el decomiso en El Salvador de $38 millones en cocaína que iban en furgones procedentes de Nicaragua. La policía de Nicaragua está demostrando que es más efectiva en el decomiso de dólares que de droga. El último golpe lo dio este miércoles, pero días atrás se le escaparon 2 furgones repletos con 1.500 kilos de cocaína, detectado por las autoridades salvadoreñas. Y lo que me resulta más evidente es que la idea esa de la estrategia de muro de contención en Nicaragua, es decir, es algo que es como papel, pues papel mojado. Porque que se pase 2 cargamentos, porque fueron 2 cargamentos de droga que fueron incautados en El Salvador, por valor de $38 millones, quiere decir que esa droga pasó por Nicaragua y que la estrategia de muro de contención no funciona, porque no se trata de tener dinero como está haciendo la policía o incautar dinero como está haciendo supuestamente la policía, sino incautar droga al final de cuentas, porque la droga se convierte en dinero
de norte a sur es droga y de sur a norte, y de norte a sur es dinero. La policía de El Salvador destacó el trabajo de la técnica canina para descubrir el cargamento de cocaína proveniente de Nicaragua, algo que falló en nuestro país, agregó Roberto Cajina, experto en temas de seguridad. Y no creo que haya sido incapacidad de detectar ese cargamento de drogas, porque hay escáneres, hay una cantidad de mecanismos aduaneros que se utilizan y utiliza la policía, el ejército, etcétera. Pero ¿cómo se puede pasar un cargamento o dos cargamentos equivalentes a 38 millones de dólares? Eso es inconcebible. O fue con la anuencia de estas autoridades de Nicaragua, o simplemente es que son incapaces. Cajina asimismo se refirió al papel de la Policía Nacional durante los hechos violentos que sucedieron el pasado fin de semana y donde resultó gravemente herida la periodista Verónica Chávez. En esa reunión de la Coalición Nacional hace absolutamente nada. Eso la convierte en cómplice, y al convertirla en cómplice la convierte en delincuente. Y la policía va a tener que pagar un costo más que político por ese delito de omisión, llamémosle de alguna manera. La Policía Nacional es la primera institución sancionada de Nicaragua por parte de la comunidad internacional, y esta semana la Unión Europea renovó las sanciones a altos mandos policiales en un país con un repunte de la delincuencia pese a tanta presencia policial en las calles. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, a Acción 10. Policía incautó más de $500,000 en el puesto fronterizo de Peñas Blancas en Rivas, ocultos en un cabezal con placa hondureña que tenía como destino final Costa Rica. Jocelyn Rojas nos amplía. La Policía Nacional incautó más de $5,000 este pasado lunes 12 de octubre en horas de la noche en el puesto fronterizo Peñas Blancas, municipio Cárdenas, departamento de Rivas. Las autoridades del orden público perfilaron un cabezal placa hondureña, conducida por Ángel Jonas Gallego Mejía, de 38 años de edad, de nacionalidad hondureño, procedente de Honduras, con destino a Costa Rica, destacó el comisionado mayor Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, a medios oficialistas. En la inspección que realizaron al medio de transporte, detectaron caletas ocultas en los guardafangos derecho e izquierdo, localizando 20 paquetes con dinero envuelto en cinta adhesiva, contabilizándose un total de $578,005. El detenido y las evidencias se remitieron a la orden de la autoridad competente para enfrentar un juicio ante las autoridades de Nicaragua. Cabe destacar que con esta cantidad aumenta a más de 15 millones el dinero incautado por la policía al narcotráfico en el transcurso del año 2020. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Señor de 65 años muere tras ser arrollado por un taxi que, según testigos, se desplazaba a gran velocidad, esto en el kilómetro 34 de la carretera a San Rafael del Sur. Eric Hurtado estuvo en el lugar y nos cuenta más. El señor Guillermo Antonio Podea Pérez, de 65 años de edad, sufrió una violenta muerte el martes en horas de la noche a la altura del kilómetro 34 de la carretera entre el crucero y San Rafael del Sur, propiamente en la comunidad Santa Rita, cuando caminaba a un lado de la pavimentada a comprar pan en una pulpería. Pero el conductor de un taxi que circulaba con dirección a Managua, de nombre Everton Rosalío Vargas Roleto, de 57 años, por conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad, perdió el control y lo atropelló brutalmente, catapultándolo a varios metros, ocasionando su muerte de forma instantánea. Lo agarraron afuera de la línea, si hasta quedó pata para arriba el carro, ¿cómo va a creer? Y lo compusieron todavía. ¿Es justo eso? Dígame. ¿Iba a exceso de velocidad? A exceso de velocidad, los animales. ¿El señor iba a orillas de la carretera? Sí, él me acababa de salir de mi casa ahorita, el pobrecito, y venía a comprar un pancito de mi sobrinita. Y todavía le dije, yo no, tío, no venga, y es noche. Y luego avisaron a mí, la esposa de mi sobrino lo llegó a avisar apenas nosotros. Cuando ya venimos, ya habían volteado el carro ellos. ¿La muerte del señor fue instantánea? Instantánea, porque nosotros pensábamos que lo íbamos a hallar con vida todavía para llevarlo al médico, pero ya no. Si lo reventaron, lo agarraron de espalda porque él iba para arriba a la venta. Los consternados familiares y pobladores de Santa Rita estaban enardecidos
porque 2 acompañantes del conductor del taxi se burlaban tras haber ocasionado la muerte a don Guillermo Antonio Poveda Pérez. Voltea a ver la cámara y te reí como te estabas riendo hace rato. Te tocó baño ahorita para que te baje el cuadro. Demandan se le aplique todo el peso de la ley al conductor homicida. Que hagan justicia porque no es un animal el que mataron. La policía de San Rafael del Sur, al mando del comisionado Norman Castillo, se presentó a realizar respectivas investigaciones y levantar el croquis. En un comunicado de la institución policial divulgado hoy, se confirma que el conductor del taxi, Eberto Rosalío Vargas Robleto, conducía en estado de ebriedad y exceso de velocidad y que sería pasado a la orden de las autoridades competentes. Asimismo, indican que el médico forense examinó el cuerpo sin vida de don Guillermo Antonio Poveda Pérez y determinó que la causa de su muerte fue por politraumatismo. Reiteramos a todos los conductores a cumplir con las leyes de tránsito para evitar accidentes y tragedias que llevan dolor y luto a nuestros hogares. Nuestras condolencias a sus familiares y fortaleza en nuestro Padre Celestial. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Encuentran el cadáver de un hombre en el sector conocido como el Bajadero El Carmen en Masaya. Presumen que el hombre de identidad desconocida fue arrastrado por las corrientes de algún cauce durante las lluvias. Jocelyn Rojas nos informa. Los bomberos de Masaya trabajaron la tarde de este martes en la recuperación del cadáver de una persona aún no identificada que se encontró en el Bajadero El Carmen, conocido popularmente como La Cascada, donde desembocan las aguas residuales. El desconocido del sexo masculino estaba completamente desnudo, solo tenía puesto unos zapatos deportivos color negro y ya era devorado por las aves de rapiña. Se presume que el infortunado cayó al cauce del sector de San Carlos y fue arrastrado por las corrientes producto de las lluvias que azotaron a Masaya. Sin embargo, no hay una versión oficial, por ello la policía de la localidad se encuentra investigando la muerte de este hombre para descartar mano criminal. Cabe destacar que en lo que va del año, 190 personas han muerto ahogadas en Nicaragua. Con la colaboración de Martín Orozco, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Lo que siga con nosotros. En el Jícaro, Nueva Segovia, 2 hombres fueron capturados con más de 50 libras de marihuana que trasladaban en un saco en una motocicleta. Jocelyn Rojas nos amplía. Boanerges Antonio Espinosa Molina, de 29 años de edad, y Enoc Gamaliel Gómez Hernández, de 21 años, fueron capturados este miércoles por la Policía Nacional con 54 libras de marihuana. Los sujetos trasladaban la droga en un saco y se movilizaban a bordo de 2 motocicletas, mismas que fueron incautadas con un arma de fuego que portaban. La captura se dio en el municipio El Jícaro, departamento de Nueva Segovia. Las autoridades judiciales informaron que Boanerges Molina registra antecedentes delictivos de agresión contra las personas. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Detienen a un sujeto de 24 años de edad como presunto responsable de la muerte a golpes de un hombre de 38 años. Esto ocurrió el pasado martes en el barrio Edgarlán. Jocelyn Rojas nos continúa informando. A través de una nota de prensa, la Policía Nacional dio a conocer la captura de Giovanni Alexander Velázquez, de 24 años de edad, quien es el responsable de la muerte de un hombre de 38 años, habitante del barrio Edgarlán. Según las investigaciones, el sujeto posee antecedentes delictivos de lesiones, amenazas de muerte, agresión contra las personas y asedio, por lo que será remitido a las autoridades competentes. Según el dictamen de medicina legal, Oscar Daniel Palacios Reyes falleció producto de un trauma cráneoencefálico severo al golpearse la cabeza en el piso cuando peleaba con el sujeto Giovanni Alexander Velázquez. Ambos ingerían licor. En Acción 10, Jocelyn Rojas. El Banco Central de Nicaragua continúa sin revelar las cifras sobre el estado actual de la economía en el país. Cuestiona el economista Luis Núñez, quien considera que esta situación provoca incertidumbre entre los agentes económicos. Pedro Hidalgo conversó con él.
Luego de casi más de un año de haberse denunciado por primera vez, el Banco Central de Nicaragua continúa sin revelar cifras del desarrollo económico en el país. Evolución de la economía, seguro social, inversiones, entre otros muchos indicadores, continúan sin ser plasmados en el portal web de dicha institución financiera. Para el economista Luis Núñez, esto puede traer repercusiones. No publica los datos y lo que publica los va publicando a cuentagotas y contradictorio. Esto tiene serias repercusiones. Obviamente recordemos que la inversión extranjera, la inversión nacional, todos los actores económicos y sociales del país trabajan con datos económicos, datos que tiene que suministrar el gobierno. Según Núñez, el Estado esconde dichos indicadores, ya que mostrarlos públicamente no sería conveniente, estando a las puertas de un nuevo ciclo electoral. Obviamente lo que están haciendo es escondiendo datos, porque realmente la situación del país es crítica. Al estar en un año electoral, el gobierno realmente está tratando de esconder al máximo el descalabro en que está la economía nacional, ¿ya? Es decir, esto juega en su contra porque realmente la situación no es tan fácil. Ellos están trabajando con los organismos internacionales y le están suministrando los datos que ellos quieren, no los datos reales. Mientras tanto, hasta la fecha, la institución estatal financiera continúa sin dar explicaciones a la población acerca del retraso existente en sus reportes oficiales. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Y en otras informaciones, empresario leonés denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que es víctima de asedio fiscal y policial orientado por el gobierno. Michelle Polanco nos informa. Martín Buitrago de León denunció ante la CPDH el asedio fiscal y policial del que es víctima desde el 2018. En su perfil de Facebook registró como 2 patrullas con oficiales de policía permanecen afuera de su casa en Managua. La Dirección General de Ingresos me quitó el derecho a tener mi solvencia fiscal. No pude obtener ya seguir trabajando porque es un requisito. Me quitaron también los permisos de operaciones del Ministerio de Transporte. Desde ahí viene comenzando el asedio de la manera que nosotros veníamos protestando contra esta dictadura. Después se dieron los hechos de abril, ¿verdad? Nosotros salimos a expresarnos como todos ciudadanos nicaragüenses protestando contra este gobierno, esta dictadura, y se metieron a mi casa. El 16 de abril llegaron las turbas sandinistas y me desbarataron una camioneta, me cargaron los vidrios, los stocks, me le dieron. Esto viernes, sábado y domingo, la policía se ha llegado a postar desde las 6:30, 6 de la mañana, 7 de la mañana, los días, hasta las 6, 7 de la noche, intimidándome, parqueando patrullas frente a mi casa con conos y poniendo en la esquina arriba y esquina abajo patrullas por momentos, pero no todo el tiempo. Esas patrullas estuvieron de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, asegura que el gobierno se encuentra violentando los derechos de libre empresa y derechos laborales de Buitrago. Es agredido, es señalado, es víctima de abuso de autoridad. Y por otro lado, el empresario generador de empleo, generador de riqueza, el empresario que tiene una cantidad de familias que dependen de su gestión. Y nos ponemos a pensar el mensaje que se le está enviando al ciudadano que tiene dinero y que ese dinero piensa invertirlo para generar más empleo, generar riqueza. Entre las medidas que la Organización Defensora de Derechos Humanos tomará será introducir un recurso de exhibición para Martín Buitrago. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bienvenidos a Debates y Soluciones, el programa más visto a nivel nacional. Esta mañana estaremos hablando sobre el tema de nuestro país, cuya situación sociopolítica se agudiza cada vez más. Estamos a pocos días de que se realice la Asamblea General en la Organización de Estados Americanos, donde se estará tocando el tema de Nicaragua.
El día de ayer daba declaraciones el secretario general de Estados Unidos, en este caso Mike Pompeo, refiriéndose al tema de Nicaragua, precisamente un tema que estará en la agenda de la OEA, y por supuesto decía de que esto buscan ese camino hacia la democracia en nuestro país, pero también esa política exterior de parte de Estados Unidos hacia países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta mañana estaremos analizando este y otros temas, y me acompaña en Debates y Soluciones esta mañana Valesca Rivera. Ella nos estará acompañando por estos días mientras Jocelyn Medrano se encuentra de vacaciones. Bienvenida, Valesca. Gracias, muchísimas gracias, Willy. También a ustedes por sintonizarnos en este momento en el segmento Debates y Soluciones. También estaremos hablando sobre el rol de la institución policial en la seguridad ciudadana. Sabemos que hay muchas quejas respecto a este tema. Hay violaciones hacia las mujeres, hay femicidios, también se registran robos todos los días. Estaremos abordando estos temas con expertos y muchos más que son de su interés, así que quédese con nosotros. En esta primera parte nos acompaña el ex diplomático Bosco Matamoros, vía Sky. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Willy. Un gusto estar con ustedes, y realmente estoy casi por volverme un voluntario de las levantadas en la madrugada. Ayer lo hice y hoy también, y de todo no he colapsado, así que las expectativas son buenas. Un sacrificio doble, pero sin duda son análisis que requiere la ciudadanía, con temas de mucho interés, por supuesto, que mantienen a la comunidad internacional puestos los ojos en Nicaragua, y en víspera de que posiblemente el día de hoy, de hecho, la Asamblea Nacional apruebe una de estas polémicas leyes. Iniciemos primero con estas declaraciones que daba Mike Pompeo sobre esa atención de parte de la comunidad internacional sobre Nicaragua con respecto a estos temas que se agudizan cada vez más. Bueno, el hecho de que el secretario de Estado se haya pronunciado sobre la situación de Nicaragua indica claramente el nivel de preocupación que hay en los Estados Unidos por el colapso de la democracia en Nicaragua, por una parte, y por otra parte, la profunda preocupación de los norteamericanos en cuanto a las relaciones que tiene el gobierno del presidente Ortega con potencias extrarregionales como son Rusia, Irán y otros, y potencias regionales como Venezuela, que constituyen una potencial amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, dado que bien sabido que por una parte que Rusia quiere competir con los norteamericanos en el campo de la seguridad, por una parte, en el campo de los derechos humanos, las violaciones sistemáticas que ocurren en Nicaragua de los principios universales de los derechos humanos, por una parte, la Carta de la OEA y las disposiciones contenidas en la Carta Democrática Interamericana. Quiero subrayar lo siguiente: Nicaragua prácticamente es un país marginal en el sistema internacional, pero aquí estamos viendo que los europeos tienen una profunda preocupación sobre la situación de Nicaragua en términos de las libertades fundamentales de los nicaragüenses. Los norteamericanos igualmente, a ello le agrega un acento adicional, que es la cuestión de seguridad. Así que no vamos a salir del radar de la comunidad internacional democrática. Vamos a estar ahí circunscritos, y independientemente de cuáles sean los resultados de las elecciones norteamericanas. Aquí algunos pueden decir que es un llamado electoral de Pompeo, pero no, esto va a trascender cualquier administración en los Estados Unidos, sea que Donald Trump sea reelecto, sea que Joe Biden sea electo. Así que tenemos que estar preparados a dos cosas. Uno, que continuará la presión internacional, exigiendo el respeto de los acuerdos que Nicaragua ha suscrito en términos de democracia, elecciones transparentes, respeto de los derechos humanos, y por otra parte, la preocupación de seguridad de los norteamericanos. Los europeos fundan su política exterior, es decir, la Unión Europea, en base a los principios fundamentales de respeto de los derechos humanos, que los ha llevado en confrontación con Rusia casualmente por la aprobación de la llamada Ley Putin, que violenta e indignó a la Unión Europea en cuanto castra lo que son las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil que caracterizan los países democráticos
con, en este caso específicamente, Rusia. Igualmente lo están viendo como esa seria violación a esos principios de la existencia de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones que cooperan con las mismas organizaciones europeas y que en el mismo caso también afectan ese tipo de relaciones con los norteamericanos. Bien, don Bosco, queríamos también realizarle una consulta, y es que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha puesto como tema de agenda la situación de la ilegitimidad del gobierno de Nicaragua. Lo ha dicho entre líneas a través de sus redes sociales. ¿Usted cree que haya expectativas de que se pueda debatir o al menos mencionarse esta posibilidad? Mire, aquí tenemos dos aspectos. Por una parte, yo miro que desde el punto de vista conceptual, el gobierno del presidente Ortega está llenando todas esas condiciones que en un determinado momento pueden desembocar en una resolución de esa naturaleza. No obstante esto, en esta etapa y en esa próxima sesión de la OEA, si bien se discutirá ese tema, no miro que existen objetivamente las condiciones o que se han llenado los procedimientos que lleven a una resolución o desemboque de esa naturaleza. Creo que lo que vamos a ver en la OEA son afirmaciones muy fuertes, al igual que las del Parlamento Europeo, en el sentido que le instan y exigen al gobierno de Nicaragua que permita el acceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que constate in situ la situación de los derechos humanos en el país. Insta al gobierno de Nicaragua a que respete los derechos fundamentales de los nicaragüenses contenidos en la Constitución de Nicaragua, y que también, o como otra exigencia, va a demandar que se ponga en marcha ese proceso de reforma del sistema electoral para que hayan elecciones competitivas, transparentes y de acuerdo a los estándares internacionales. Si el gobierno del presidente Ortega no da una respuesta positiva a esas demandas, tanto de la Unión Europea como del sistema interamericano cuyo órgano es la OEA, entonces yo creo que podemos entrar en una etapa diferente, es decir, un salto cualitativo en términos negativos, de que se considere la aplicación de esos artículos 21 que podría llevar eventualmente a la suspensión de Nicaragua de la OEA. Porque desde mi punto de vista, si se declara la ilegitimidad de un gobierno, automáticamente tú lo estás suspendiendo del concierto de naciones democráticas de América Latina, que está reflejado esos principios en la Carta Democrática Interamericana. Pero quiero dejar bien claro que no obstante esas declaraciones, hay un proceso puente en este momento en donde la mayor responsabilidad está en manos del gobierno del presidente Ortega. Es decir, se está completando ese círculo. Tenemos la declaración del Parlamento Europeo, tenemos las acciones de la Comisión Ejecutiva Europea que prorroga las sanciones a aquellos funcionarios afectados ya sancionados anteriormente. Tenemos las sanciones de los norteamericanos y completaría ese triángulo democrático, llamémosle así, de exigencias democráticas de libertad, respeto a los derechos fundamentales, una decisión que tome la OEA. Pero Nicaragua estaría siempre dentro del sistema interamericano y dentro del cual tendría que dar respuesta a lo que plantean los países miembros. Usted decía de que esto va en dependencia del presidente Ortega sobre cómo está comprometiendo a Nicaragua. Está en esto en juego con la Unión Europea el acuerdo de asociación comercial, pero también estamos viendo de que Ortega no desiste de estas 3 leyes y que precisamente están a punto de ser aprobadas cuando la comunidad internacional insiste en que no lo haga. Entonces, este mensaje hunde más al país. Es evidente de que efectivamente la comunidad internacional va a arreciar sus sanciones o otras medidas de presión, o vemos que Ortega prácticamente implementará este tipo de leyes para continuar sosteniéndose en el poder.
Mira, si el presidente Ortega calcula que aprobando estas leyes se va a cimentar su posición en el poder, creo que quienes lo han asesorado y los cálculos que han hecho están equivocados. Yo miro más bien lo siguiente. Me parece que el presidente Ortega ha aumentado la apuesta dentro de su estrategia política de aprobar estas leyes que realmente indignan a la opinión pública, a la sociedad civil, en los países europeos, en los Estados Unidos y no excluye muchos países latinoamericanos. En cuanto violenta todo lo que es la naturaleza de una sociedad democrática, es el respeto de esas asociaciones espontáneas, el respeto de las fundaciones, la colaboración entre los partidos políticos. Y imagínate que un país tan importante como Rusia ha sido objeto de durísimas reacciones de parte de la Unión Europea. No obstante, Rusia le suministra gas y petróleo, pero eso no impidió que tomaran estas acciones. ¿Por qué? Porque es una cuestión de principio que está a la base de las sociedades democráticas, tanto en Estados Unidos, tanto en Europa, como en países de América Latina. Creo más bien que el presidente Ortega está empujando esto al borde, digamos, casi del precipicio, para tener factores de negociación en una eventual negociación que probablemente va a venir antes de finales del mes de noviembre, por las disposiciones, el calendario electoral de Nicaragua, pero al mismo tiempo él va a considerar que ya se ha aclarado el panorama político norteamericano. Entonces, entre los activos, que suena paradojal esta afirmación que calcula el gobierno que tiene, es las leyes de control de las actividades, reglamentación de las actividades de agentes extranjeros, la ley del control de las actividades y comunicaciones a campo cibernético y la cadena perpetua. ¿Cómo son vistas estas leyes? Primero, te termino esto, después de eso, tiene los prisioneros políticos y las reformas electorales. Entonces, en una mesa de negociación, perfectamente, el delegado del gobierno, el presidente Ortega, dice está dispuesto a abrogar estas leyes, a reformarlas de acuerdo a las exigencias de la comunidad internacional, la liberación grabada de los presos políticos y las reformas electorales. Y si la oposición dice no es suficiente, puede hacerlos aparecer como intransigentes y digamos que eso le permitiría el defender ciertos espacios o intereses en la reforma en el campo electoral en cuanto está cediendo en otra área. Pero fíjate qué curioso, la aplicación de la cadena perpetua en Nicaragua, la ley de control de los agentes extranjeros, dada la naturaleza dependiente del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en Nicaragua, no hay ninguna confianza. Y ese es el problema que parece que no ha calado en la mente del gobierno, ni de los miembros de la Asamblea que sabemos que no tienen facultad discrecional de oponerse a esas leyes o de modificarlas, sino que simplemente ellos repiten las instrucciones que reciben del Poder Ejecutivo. Entonces es un agravante, pero eso no impide, por otro lado, que el gobierno pueda utilizar estos elementos en un proceso de negociación. Ahora, si la negatividad continúa, yo miro el siguiente desemboque potencialmente. No solamente la ampliación de sanciones a individuos y entidades del gobierno de Nicaragua, que ya aquellos sancionados y familiares no pueden ni viajar a Europa, ni tener cuenta en los países europeos, igualmente por parte de los norteamericanos. Entonces vemos que las dos grandes áreas económicas, Europa, donde Nicaragua exporta del 10 al 12%, de sus exportaciones a los Estados Unidos, donde es un poco más del 50%, y el resto países centroamericanos y terceros.
Entonces, prácticamente el gobierno, paradójicamente, está construyendo una muralla, no de contención al tráfico de drogas, sino de contención a las exportaciones nicaragüenses y que afecta directamente los sectores empresariales independientes, pero también los mismos empresarios sandinistas, por una parte. En el caso le apliquen la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea. En el caso le apliquen la suspensión del DR-CAFTA, que es el acuerdo con los Estados Unidos. Sería un precedente histórico único, porque hasta ahora no hemos visto que coincidan tantos intereses en una forma tan enfática, tan sistemática, alrededor de un país tan marginal como es Nicaragua. He insistido esta mañana en la palabra negociación. Pero en realidad la oposición de Nicaragua está preparada para negociar. Si a Ortega de pronto se le ocurre decir, convoco una mesa de diálogo para esta semana, ¿usted ve a una oposición de Nicaragua preparada para hacer una negociación con Ortega? Le pregunto esto porque vemos más que todo ventilarse diferencias de parte de la oposición y nunca llega la famosa unidad que pregonan. Mira, yo no sé si el Espíritu Santo ha descendido sobre los miembros de la oposición, pero aparentemente por los resultados parece que no le ha prestado atención, independientemente de las vocaciones religiosas que se hacen en Nicaragua. Pero yo quiero enfatizar lo siguiente: mira, la oposición de Nicaragua debería de estudiar día a día cómo se presenta la situación electoral en Bolivia. En Bolivia se requiere el 50% más un voto para ganar las elecciones. Y si no se alcanza ese porcentaje, el 40%, siempre que el segundo candidato en esas elecciones esté a una distancia de 10% del candidato que obtuvo más votos. Actualmente la división entre el señor Camacho y el señor Mesa en competencia con el candidato del MAS, están ellos con un 1 o 2% ante la probabilidad que en primera vuelta pueda ganar el MAS. En el caso de Nicaragua no existe esos requerimientos. Con el 25% podría ganar el presidente Ortega unas elecciones, siempre que esta oposición esté fracturada. Y actualmente, en este momento, la oposición en Nicaragua está en una estructuralmente fracturada. No tiene esas condiciones ante un panorama electoral en base a las leyes extremadamente precario. Mira, aquí ya estamos entrando en lo que es la responsabilidad pública, tanto desde el punto de vista individual como organizativo. Y quiero ser enfático, mira, recogiendo las preocupaciones que me han expresado varias personas. Actualmente, como está concebida esta oposición, le resultaría, creo, muy difícil ganar esas elecciones, salvo que hubiera una inspiración o un efecto divino. Porque objetivamente el Frente, como el MAS en Bolivia, es un partido de tendencia hegemónica, un partido como una organización político-militar. Y por lo tanto podemos pensar que ese 20-25% es el voto cautivo que tiene el Frente Sandinista. Y por otro lado, ese 70-75% del voto que está flotante, que aún no ha tomado una decisión, no han sabido traducirlo esto en una organización que cautive el entusiasmo de la opinión pública nicaragüense, que cautive el entusiasmo de la comunidad internacional. Ese es el... Bosco, me gustaría, el tiempo se nos ha hecho muy corto, el tema está muy interesante, Willy, pero queremos preguntarle para cerrar la entrevista y retomar un poco el tema, porque mañana ya se estarán debatiendo estas leyes, sobre todo la de agentes extranjeros. Entonces me gustaría retomar con usted el punto de que el gobierno está cediendo, y es que en el borrador presentado, que ya está aprobado en la Asamblea Nacional, entiendo, él ha disminuido un poco la carga que castiga también a algunas ONGs, a medios de comunicación internacional, también a reporteros extranjeros. Quizás su comentario de cierre al respecto de esto. Mira, esas son fundamentalmente reformas o cambios fundamentalmente cosméticos.
dirigido más que a calmar la profunda preocupación que tienen aquí estas asociaciones en Nicaragua, para calmar las preocupaciones de la comunidad internacional. Eso te refleja lo sensible que es para el gobierno este tipo de presión, es decir, de parte de la comunidad internacional. Pero eso también te indica que tarde o temprano el gobierno va a darle una respuesta a la comunidad internacional, negociando esa reforma, esos cambios, para llegar a un entendimiento de carácter más amplio. La aprobación de esta ley demuestra que el gobierno está en control, que es fuerte, diría yo, para su electorado interno, pero demuestra también que hay una intención deliberada por parte del gobierno de tener factores de negociación, de descarte, ante la inminente, que yo considero, situación que se va a presentar. La tragedia de esto que puede darse una negociación entre el gobierno del presidente Ortega, los actores internacionales, y en donde esta oposición que ha hecho todo lo imposible, ni siquiera que se hubiera diseñado, y que tiene ese gran reto de integrarse, de estructurarse en una alternativa plausible, llegaría eventualmente solamente a ratificar, es decir, a dar su consenso a algo que han negociado sobre sus cabezas. Y ese es el enorme fracaso de la clase dirigente nicaragüense. Pero también este fracaso no solamente es de la oposición, sino del mismo gobierno, que ha violentado y ha destruido las instituciones de este país. Y por lo tanto, al no haber freno en esta sociedad, se ha desembocado en un gobierno autoritario que nos pone en un predicado desastroso, porque dependemos de la comunidad internacional. La comunidad internacional, bajo todo aspecto, tiene en sus manos gran parte del futuro de Nicaragua, mientras que los llamados opositores están de espectadores. Ojalá el ejemplo de Bolivia los ilumine, ojalá esta coyuntura que el gobierno está llevando al extremo, la presión sobre el país, les haga reflexionar para convertirse en parte de ese triángulo, es decir, una negociación gobierno, comunidad internacional y una posición real en Nicaragua. Muchísimas gracias, Bosco Matamoros, por habernos acompañado esta mañana, y sin duda que es necesario que en un país exista entendimiento político, porque hemos visto a lo largo de la historia en Nicaragua que las crisis económicas son derivadas precisamente de estas crisis políticas que estallan en nuestro país. Así es, nosotros hacemos una breve pausa comercial, usted no le cambie, nosotros continuamos con mucho más temas interesantes al volver. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso en Debates y Soluciones para abordar un poco más respecto al punto de el rol de la institución policial en la seguridad ciudadana. Ya está por acá Denis Darza de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien nos acompaña a esta hora. También recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Bienvenido, Denis Darza. Muchas gracias a los colegas que están aquí, periodistas del Canal 10 y a los televidentes, ¿verdad? En primer lugar, pues quiero ratificar que la lucha de prevención contra el coronavirus continúa. Nos quitamos la mascarilla porque tenemos aquí la distancia adecuada, pero eso no quiere decir de que no estemos previniendo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, don Denis. También tenemos vía Skype a Roberto Cajín, el experto en temas de seguridad, quien nos va a acompañar precisamente también esta mañana en esta sección de debate. Vamos a iniciar primeramente con don Roberto Cajina, y es el hecho de que precisamente la policía de Nicaragua está demostrando que es más efectiva en el decomiso de dinero y precisamente queda mal parada ante una cantidad de droga que se le pasó a las autoridades nicaragüenses con respecto a 2 furgones que llevaban 1.500 kilos de cocaína valorado en 38 millones de dólares y que no fueron detectados por las autoridades nicaragüenses, sino por las autoridades salvadoreñas. Buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, tenemos problemas técnicos en este momento, vamos a tratar de solucionar, pero empezando con respecto a este papel, don Denis,
estamos viendo prácticamente el tema de la institución policial que sigue siendo cuestionada, y no solamente por la situación del asedio a los opositores, no solamente por las constantes violaciones a los derechos humanos, sino también por el rol que está desempeñando frente al narcotráfico. Y le traslado la pregunta que le hacía también a don Roberto Cajina, con respecto al tema de los decomisos constantes de dinero de parte de la institución policial, mientras que una cantidad de droga prácticamente no está siendo detectada. Bueno, realmente la Policía Nacional prácticamente en los últimos años, ¿verdad?, una década ya, ha venido desmeritando todo el avance que había sucedido en términos de la profesionalización de la institución, ¿verdad? En ese sentido, cada vez hemos visto que el rol de la Policía Nacional se aleja bastante de lo que tiene establecido su ley, la 972, ¿verdad? Y se ubica como una institución cuya finalidad es proteger los intereses políticos y proteger los intereses del grupo en el gobierno, ¿verdad? Y por eso hemos venido también observando cómo en la institución han venido cambiando los discursos de los funcionarios de la institución, han venido cambiando incluso algunos símbolos dentro de la institución, donde marcadamente la ubican dentro de un sector político partidario como es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hemos visto históricamente ya en los últimos 10 años cómo los funcionarios de alto rango de la institución policial participan en actividades políticas partidarias del partido de gobierno, incluso portando su uniforme como oficiales de la policía. Eso deja ver pues de que la actuación de la Policía Nacional no está realmente a la altura de las exigencias de la seguridad ciudadana, no está a la altura del rol de la lucha contra el narcotráfico y deja muchas sospechas al respecto de su actuación, ¿verdad? Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos, desde antes del 2018 veníamos recibiendo denuncias de la ciudadanía con respecto a la falta de atención. La policía, cuando la persona llegaba a poner una denuncia de cualquier delito común, simplemente no le recibían la denuncia. Y sobre violencia intrafamiliar mucho menos, ¿verdad? Entonces venía ya marcándose una actuación policial alejada de la seguridad ciudadana, alejada de lo que tiene establecido realmente por ley y por la Constitución política. Respecto justamente al tema de la violencia intrafamiliar o la violencia de las mujeres, ellos reportaron esta semana, el día miércoles, que han capturado más de 200 hombres que han cometido violencia hacia las mujeres, pero quizás esto se contrapone un poco con la cantidad también de gente que han liberado, de reos comunes, que cada cierto tiempo ellos están liberando. Sí, todavía no sabemos de dónde están sacando las cifras de detención de hombres relacionados con la violencia intrafamiliar, pero cualquier cifra de hombres que hayan detenido realmente es insignificante con la cantidad de problemas de violencia intrafamiliar que están sucediendo. Y la falta de atención y de acción de la Policía Nacional para proteger a las mujeres, para garantizar la seguridad frente a los victimarios, cada vez ha sido más marcada, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros como comisión, desde los últimos 10 años veníamos recibiendo denuncias de violencia intrafamiliar en contra de la policía, no porque la policía sea la que ejecuta la violencia intrafamiliar, sino porque es la institución encargada de garantizar seguridad, de garantizar protección a las víctimas. Y lo que sucedía es que no la estaban atendiendo. En este contexto, mucho menos la están atendiendo y nosotros seguimos recibiendo denuncias de falta de atención de la Policía Nacional con respecto a la violencia. Y si ustedes le preguntan a una víctima cuando llega a una comisaría de la mujer, prácticamente no hay atención, no le reciben la denuncia, así que todavía esas cifras que están presentando habría que verlas realmente en su detalle para poder creer en esa actuación de la institución, pero a la vez, ¿verdad?, a la vez que hay esas cifras que están presentando la falta de atención, están liberando personas que están en las cárceles, que no han cumplido su sentencia, los están liberando sin ninguna valoración sobre si el proceso de estar en la cárcel ha permitido su reeducación para una reinserción social y simplemente los están liberando como parte de una propaganda proselitista, ¿verdad?, sin ningún procedimiento. Eso coloca a las víctimas en una situación de mayor inseguridad porque están liberando a personas que han agredido sus intereses, que han agredido su integridad, que han agredido su propiedad, etcétera. Hemos recuperado la comunicación vía Skype con el experto en temas de seguridad, Roberto Cajina. Y le hago la pregunta, según la CPDH, desde hace más de 10 años viene documentando
una serie de violaciones de derechos humanos cometidos por la institución policial, la primera institución sancionada por la comunidad internacional y que por supuesto nuevamente ha dado de qué hablar. Esto con respecto a dos escenarios. Lo primero, lo acontecido el pasado fin de semana con respecto a violencia política, donde resultó gravemente herida la periodista Verónica Chávez, pero también sobre el tema de los constantes decomisos de dinero y por otro lado vemos que la droga pasa de manera desapercibida por las autoridades. En realidad no es difícil entender la situación de inseguridad que hay en Nicaragua, en la medida en la que la policía en este país está dedicada esencialmente a garantizar la seguridad del régimen. La policía además, en el caso de la periodista Chávez, fue cómplice en la medida en la que estaba viendo y a vista y paciencia de la policía, se dio la agresión contra esta señora periodista. Es difícil, no es difícil, como te decía, entender esa actitud de la policía en la medida en que la policía no está para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. Sí, en este caso usted hablaba de que efectivamente la institución policial está siendo cómplices de este tipo o está más bien haciendo apología al delito, porque prácticamente me remito a las declaraciones que daba Miguel Mora a un medio de comunicación escrito y decía que al momento que su esposa fue agredida, más bien los oficiales de la Policía Nacional reaccionaron con burlas por esta agresión. Sí, de hecho, el delito de omisión frente a un delito que se está cometiendo pone a la policía no solamente como cómplice, sino como culpable de esa agresión. También tenemos el comunicado que ellos han presentado, dicen que no existieron lesiones y que básicamente ella fue atendida en un hospital de Masaya y que fue simplemente dada de alta, pero no se habla de quiénes cometieron este hecho y cuáles serían las sanciones que estas personas podrían recibir o si van a ser investigados. Mira, los videos son absolutamente claros. Ella fue, la periodista Chávez, fue agredida a vista y paciencia de la policía. La policía tiene los videos, porque así como tiene los videos de opositores, también tiene los videos de lo que hace la gente que está con ellos, que son los parapolicías, los motorizados, etcétera. Entonces, que vengan ahora a decir que no hubo más de lo que sucedió cuando llevaron a la periodista al hospital de Masaya, está la muestra de que estuvo en cuidados intensivos en un hospital en Managua. Sí, vamos a darle la palabra a Denis Darcy. Específicamente, esta agresión contra una mujer ocurre en un momento de que supuestamente el gobierno pretende castigar a los agresores de mujeres. Y nos remitimos a la ley de cadena perpetua, que es donde partía tras el crimen o el doble femicidio contra 2 niñas en la zona norte de nuestro país. Pero en este caso hemos visto que esta ley, que en su momento tomó fuerza, ha sido desplazada y han quedado en la opinión pública principalmente las 2 leyes que persiguen a los agentes, a los agentes extranjeros, catalogados así por el gobierno, y también el ciberdelito. Sí, en primer lugar creo que el Estado de Nicaragua, con respecto al tema del femicidio y la muerte de estas personas, la iniciativa de crear la cadena perpetua como una pena ante este tipo de hechos, es básicamente un manejo político proselitista de un problema social que el Estado tiene que asumir y debió asumir desde hace mucho tiempo, desde una perspectiva de aplicación de la ley 779. La ley 779 tiene elementos de prevención y elementos de penalización que no han sido debidamente aplicados y que más bien el Estado de Nicaragua ha buscado mecanismos para evitar realmente que se dé la penalización de la violencia y que se den acciones de prevención, tal como en este sentido la desarticulación de la red de comisarías de la mujer es uno de los hechos más evidentes de la falta de aplicación de la ley. Empezar a hablar de cadena perpetua es simplemente un mecanismo político que al final ellos saben que hay contradicciones con los derechos humanos, con los que están establecidos y se ha comprometido el Estado de Nicaragua a través del artículo 46 de la Constitución Política y con la misma Constitución Política que establece la pena máxima de 30 años, ¿verdad?, el respeto al derecho a la vida y otros conceptos constitucionales que claramente
van por el lado de proteger los derechos humanos de todas las personas y evitar tratos crueles, penas inhumanas, degradantes, etc. Por otro lado, obviamente que las otras dos leyes que están en este momento en el proceso de la Asamblea Nacional son leyes que llevan más la orientación de establecer la legalidad de la represión, ¿verdad? De la represión política que ha habido, la legalidad del ataque contra el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, la legalidad del ataque contra la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? En primer lugar, la ley del ciberdelito, aunque establece algunos tipos penales que son necesarios que se establezcan en la legislación nacional para poder tipificar hechos relacionados con el uso para agredir, para el uso para cometer delitos de las redes sociales, principalmente en contra de mujeres, de niñas, niños y adolescentes. Eso es totalmente cierto y debería de haber una reforma penal preparada técnica, jurídicamente, ¿verdad?, con toda la participación de los agentes que tienen que ver con este problema, incluyendo las organizaciones de sociedad civil, los niños, las niñas, para que ellos opinen sobre este tipo de leyes. Pero en la parte medular de esa ley, lo que hay en esa propuesta de ley de ciberdelito, lo que hay es la legalización de las acciones de espionaje en contra de las personas, la legalización de las acciones penales en contra de periodistas, en contra de la opinión de los ciudadanos que expresan de manera diversa su posición ante las políticas de gobierno que no les favorecen, ¿verdad? Por otro lado, la ley de regulación de agentes extranjeros tiene apellidos claros en términos de a quiénes va dirigida, ¿verdad? Estamos claros que la iniciativa antes tenía algunas regulaciones que en este momento le han bajado, dicen, el nivel, el perfil, pero realmente la esencia de la ley se mantiene. ¿Cuál es la esencia de la ley? Evitar que la ciudadanía pueda acceder a recursos que le permitan construir un conocimiento y una opinión sobre el accionar de la política pública, evitar que el ciudadano tenga acceso a capacitación adecuada, evitar que el ciudadano tenga acceso a asesoría y acompañamiento ante las violaciones de sus derechos humanos y, por supuesto, evitar que surjan nuevos liderazgos políticos que puedan participar en la contienda electoral del año 2021. Vamos a darle la palabra a don Roberto Cajina, y precisamente esta ley de ciberdelitos ya recibió la aprobación de parte de instituciones como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua. ¿Qué le parece este tipo de decisiones de estas instituciones? Era esperable que ambas instituciones actuaran en consonancia con lo que el régimen está proponiendo con estas leyes. No me extraña en absoluto que el Ejército y la Policía cierren filas alrededor de la propuesta del Ejecutivo, pero al final de cuentas lo más importante es darse cuenta que estamos viviendo en un estado de indefensión en el que se utilizan las leyes para agredir a quienes deben ser protegidos por las leyes. Ahora, don Roberto, en relación a este tema de violencia que se desarrolló este pasado fin de semana, ¿usted cree que esto podría ser también el escenario que se viva antes de las elecciones? Mira, hay un dicho en Nicaragua que dice que por la víspera se saca el día. Si por la víspera sacamos el día, ¿tú te imaginas lo que va a suceder en un periodo electoral? Porque estamos ahorita todavía en un periodo preelectoral. El periodo electoral comenzaría en noviembre de este año y culminaría a noviembre del próximo año, en el caso de que hubiera elecciones en el 2021. Si por la víspera se saca el día, lo que vamos a tener es un incremento de la violencia política, de la violencia criminal, amparada por la policía y autorizada por el régimen. En este caso, ¿qué corresponde a la misma ciudadanía exigir este tipo de que ya de una vez por todas Ortega detenga este tipo de escenarios? ¿Le conviene participar o no? ¿O es posible que la institución policial continúe utilizando o acuerpando estas fuerzas de grupos parapoliciales para agredir a los opositores? Mira, la policía va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora. Va a seguir haciéndose de la vista gorda de lo que hacen los criminales motorizados o los parapolicías, como se les llama. Lo que tiene que hacer la ciudadanía
es incrementar el nivel de presión interna que hay al régimen para complementar lo que el trabajo de las organizaciones internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA están haciendo. Sin embargo, cada vez se estrecha más el círculo a la posibilidad de reacción interna. Han visto ustedes y lo han constatado en reportajes el asedio, el acoso a opositores que están trabajando en la organización territorial de la oposición en Nicaragua. Y en esa medida, policías, parapolicías y régimen están coludidos y realmente es contra lo que se tiene que trabajar, contra lo que se tiene que echar a lo interno y alentar a la vez el trabajo de las organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos. Aquí, porque hemos visto a la policía, que es la primera institución sancionada como tal por parte de la comunidad internacional, pero efectivamente vemos de que recientemente, de hecho, integraron a aproximadamente 800 nuevos agentes policiales a las filas de la institución y hemos visto siempre el derroche de recursos. Entonces, en realidad, ¿estas sanciones tienen algún efecto para la institución o no es así? Mira, las sanciones tienen un efecto doble, tienen un efecto efecto político, moral y financiero. Por ejemplo, la policía ahora tiene que buscar cómo resolver el tema de los pagos a su propia policía. Es posible que lo estuviera haciendo por Caruna, pero Caruna está recientemente sancionada por Estados Unidos. El problema esa es la parte financiera. La parte política es que la policía está aislada como un paria internacionalmente. Y al final de cuentas, la policía va a seguir actuando a partir de las órdenes del Carmen. No hay manera que la policía pueda a estas alturas regresar a ser lo que intentó ser a partir de 1990, sobre todo a partir de 1996, cuando se aprobó la Ley 228, que es la ley de la Policía Nacional. Bien, Willy, quizás don Denis nos hace su comentario de cierre respecto a todo esto que hemos analizado el día de hoy en cuanto a la Policía Nacional y el rol que está cumpliendo en cuanto a los temas de seguridad ciudadana, que quizás para muchos ha sido deficiente, así lo han calificado. Bueno, definitivamente, verdad que el Estado de Nicaragua funciona como un aparato completo, articulado, bajo las órdenes directas del régimen sandinista, del partido político sandinista y toda su cúpula, ¿verdad? Eso indudablemente desde hace muchos años ya la institución policial es un instrumento. En ese sentido se articula con las estrategias que se definen para reprimir a la ciudadanía, para reprimir a los líderes políticos, para reprimir a los hombres y mujeres de prensa, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, los ataques que hubieron el fin de semana, donde 2 periodistas resultaron lesionados. Sabemos que la presión, el acoso, el asedio constante en contra de los periodistas para cuando están ejecutando sus labores es bastante claro. Muchos periodistas han recibido amenazas y reciben amenazas de manera permanente a través de las redes virtuales. Hay campañas de estigmatización en contra de los periodistas, ¿verdad? Y eso es parte de esa lógica de represión en la cual se articula la Policía Nacional, las fuerzas paramilitares o parapoliciales y los grupos aliados al Partido Sandinista, simpatizantes, que son como una estructura de inteligencia y represión en contra de la ciudadanía, ¿verdad? Para nosotros es importante que la ciudadanía vea que las señales que en este momento el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua está enviando, no tienen nada que ver con la restitución de derechos, no tienen nada que ver con crear condiciones reales para que puedan darse elecciones en el año 2021 y por supuesto no hay la posibilidad en este momento de que ningún partido político pueda organizarse o prepararse para las elecciones del 2021. En este caso, ¿hay desesperanza de parte de la ciudadanía o no es así? Porque usted me dice que a lo largo de aproximadamente 10 años han venido recogiendo denuncias de la ciudadanía, pero antes del estallido social, ¿qué tanto efecto tenían esas denuncias? ¿Solamente quedan archivadas como una violación más que comete la institución policial? ¿O en realidad la CPDH lograba de que efectivamente en algún momento la institución, cuando era un poco más abierta, lograra castigar algún tipo de las personas señaladas? Sí, en realidad antes del 2018, ¿verdad? Desde el 2007 al 2018 hubieron relaciones intermitentes entre la Comisión Permanente de Derechos Humanos y la Policía Nacional,
en el sentido de canalizar y buscar soluciones a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Podemos decir sin lugar a dudas que aproximadamente el 10% de las denuncias que recibíamos desde antes del 2018 encontraban algún tipo de respuesta en la institución policial. Podemos decir que en un momento determinado pudimos articular acciones de visitas, de observación de situaciones de derechos humanos con la Policía Nacional a las unidades policiales, cosa que ahora es totalmente imposible. ¿Del 2018 para acá? Del 2018 Ninguna. para acá ha sido totalmente imposible, ¿verdad? Porque la Policía Nacional realmente se ha cerrado a toda posibilidad y ustedes han visto cómo en determinados momentos nosotros mismos como comisión hemos sido agredidos por oficiales de la policía, hemos buscado los canales formales para interponer las denuncias, ya sea dentro de asuntos internos, dentro de la misma institución policial o en la Fiscalía, y no ha habido respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Policía Nacional definitivamente abandonó toda la posibilidad de apegarse a lo que la ley le establece y está cumpliendo estrictamente el lineamiento político partidario de la dictadura sandinista. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a don Roberto Cajina por habernos acompañado el día de hoy. De cierre con respecto a ese escenario que usted pronostica o proyecta para Nicaragua de más violencia política y sobre todo pues esa inseguridad ciudadana que está quejando no solamente al nicaragüense en sí, sino también a todo el sector empresarial que se ha quejado de ese clima de inseguridad en Nicaragua. Mira, la sociedad nicaragüense tiene que estar clara que la violencia criminal común y la violencia criminal política van a incrementarse en este país, porque es la única arma que tiene el régimen para amedrentar, para acosar, para asediar a la ciudadanía que no está de acuerdo. En esa medida, la ciudadanía tiene que buscar formas de autoprotección porque la policía no está para garantizar su seguridad y la seguridad de sus bienes, sino que está para garantizar la seguridad del régimen. En esa medida, lo que debe hacer la ciudadanía es evitar asistir a sitios, digamos, ostensiblemente lo que llaman los puntos rojos, cuidarse, no llevar nada evidentemente que pueda alentar a los delincuentes a cometer delitos. Sin embargo, sí es bien importante que la gente entienda que no va a detenerse en este momento el clima de inseguridad y que por el contrario el clima de inseguridad en este país va a incrementarse, va a aumentar. Ok, muchísimas gracias Roberto Cajina, experto en temas de seguridad, y también a Denis Darce de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ambos panelistas que nos acompañaron esta mañana. Recuerde que Debates y Soluciones puede sintonizarlo en vivo en directo a través de nuestra cuenta de Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción con nuestro invitado el día de ayer. Nos acompañó el politólogo Félix Maradiaga. Un total de 145.843 personas alcanzadas, 23.143 interacciones. Esta entrevista generó 993 comentarios y fue compartida 341 veces, siempre agradeciéndoles a quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como Canal 10 Nicaragua. Nos vamos a una pausa comercial, enseguida regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. El dolor anal, es decir, el dolor que afecta la zona del ano y el recto, es una afección frecuente. Si bien la mayoría de las causas del dolor anal son benignas, el dolor en sí puede ser intenso por la gran cantidad de terminaciones nerviosas en la región perianal. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán,
Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, por la introducción a nuestro tema del día de hoy en Consulta con el Especialista. Vamos a hablar acerca del dolor anal. Para ello se encuentra ya con nosotros aquí en estudio el doctor Carlos Vega. Muy buenos días, bienvenido, doctor, por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Yo le preguntaba antes de iniciar el segmento cuáles son las causas que ocasiona el dolor anal en las personas. Buenos días, Michelle. Buenos días, amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. Gracias por la invitación de hablar acerca de esta patología que, como muy bien decía la introducción, predominantemente es a causa de enfermedades benignas. Sin embargo, en algunas ocasiones el dolor anal puede ser el primer síntoma que se presente un cáncer de ano o un cáncer de recto. Por eso es importante acudir al especialista coloproctólogo para realizar un adecuado interrogatorio y examen físico en la persona. Es importante mencionar, Michelle, que la prevalencia de esta enfermedad aproximadamente es de un 12 a 15% alrededor del mundo. Varía con diversos estudios que se han realizado a nivel internacional. Sin embargo, siempre hay un sesgo porque la persona, al manifestar el dolor anal, hay un tabú, hay un temor, una pena de expresarle al médico o a la persona qué es lo que siente él en su región anal. Las personas no suelen hablar acerca de este tipo de padecimientos, doctor. ¿A qué se debe esto? Efectivamente, las personas muy poco hablan de el dolor anal. ¿Por qué? Porque algunas personas pueden pensar de que tiene una relación directa o un vínculo al realizar una actividad sexual vía anal. Sin embargo, no es así. Recordemos que a nivel de la región pélvica y de la región anal, como muy bien decía la introducción, hay múltiples fibras nerviosas y se encuentran los músculos que están en la pelvis, que nos ayudan tanto para miccionar, es decir, orinar, como para evacuar. Y en algunas ocasiones este dolor anal se debe al que el músculo se tensa. Hay un espasmo de los músculos que se encuentran en la región anal que tienen una íntima relación y función con el acto evacuatorio. Sin embargo, también, Michelle, como tú muy bien decías, hay otras patologías que provocan también dolor anal, como es una fisura anal, es decir, una herida, una cortada en el ano que la persona lo describe, que ella percibe o él percibe que va pasando vidrio al momento de la evacuación. Esto tiene que ver también, o este problema tiene que ver con la alimentación de las personas. La alimentación es importante determinar de que en algunas ocasiones puede provocar un estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico, recordemos que se caracteriza porque el bolo fecal, es decir, que las heces salen muy secas, muy duras y en algunas ocasiones muy gruesas, lo que provoca que el anodermo, que es la piel del conducto anal, se corte, se hiera y provoca dolor al momento de evacuar o posterior al evacuar. Por eso es que nosotros como coloproctólogos, cuando llega una persona con síntomas de dolor anal, le preguntamos que si este dolor es después de evacuar o antes o al momento de evacuar, porque no solamente el dolor anal es provocado por la fisura anal, sino que también puede ser por una contractura de los músculos que se encuentran en la pelvis, y esta proctalgia puede ser durante el día o al estar mucho tiempo sentado. Doctor, tenemos una llamada telefónica que me gustaría le diéramos pase. A usted que nos está viendo, por favor recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Óigame, quisiera ver que si podría con el doctor conseguirme una consulta para mi esposa que tiene todos sus síntomas de ese tema que están ahorita empezando, para ver si tal vez me puede ayudar con eso. Por favor, deje sus datos a lo interno de producción, su número telefónico y su nombre completo y número de cédula. Doctor, ¿este dolor anal se puede prevenir? Sí se puede prevenir, sin embargo, hay factores de ayudantes, es decir, que lo exacerban este dolor. Un ejemplo, otra causa de dolor anal es que
se inflame el huesito que tenemos al final de la columna, que se llama cóccix, y provoca coccidioidia. Y en algunas ocasiones esto es secundario a un trauma que sufrió la persona, ya sea durante la infancia o la adolescencia, es decir, una caída brusca. Hay que recordar que este dolor anal es más frecuente en las personas menores de 45 años y no existe mucha diferencia en relación al sexo. Algunos estudios manifiestan que es más frecuente en mujeres, pero en una relación 2-1. Es decir, que son muy frecuentes en ambos géneros. Sin embargo, existe el tabú siempre de acudir a un médico especialista ante un dolor anal. Y la mejor prevención del dolor anal es prevenir las patologías benignas. Es decir, que si uno tiene estreñimiento crónico, tratar de mejorar la dieta, una adecuada alimentación rica en fibras vegetales, hacer ejercicios y retirar algunos alimentos que le pueden provocar a esta persona el estreñimiento crónico. Sin embargo, si en unas ocasiones la causa del dolor anal es una fisura o un absceso anal es pus en la región perianal y también provoca dolor asociado a un disconfort, es decir, que la persona no tolera estar sentado mucho tiempo y en algunas ocasiones la persona también presenta fiebre porque es una infección en la región anal. Tenemos otra llamada, doctor, que me gustaría le diéramos paso. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta con el especialista? Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Gracias por compartir el tema, por tocarnos. Me gustaría saber si puedo tener alguna consulta con el doctor. Hay algunos síntomas referentes al tema, ¿verdad? Por ejemplo, dolor y quizás relacione también con hemorroides. Entonces, si tiene alguna relación también y pues me gustaría una consulta. Excelente, tal vez nos deja por favor su número telefónico, su nombre completo y su número de cédula. Doctor, él hablaba o refería que el dolor también podría estar relacionado con la hemorroides. ¿Realmente los dolores anales también están relacionados con este tipo de padecimiento? Yo debo mencionar al amigo televidente que la enfermedad hemorroidal como tal no provoca dolor, pero una de las complicaciones de la enfermedad hemorroidal es que se forme un coágulo en los paquetes hemorroidales, es decir, un trombo, haga una trombosis hemorroidal, la persona se queje que le aparece una tumefacción o pelota y esto le provoca el dolor. Si el paciente sangra y le duele, hay que examinarlo, porque probablemente lo que tenga la persona es una fisura anal. Por eso es importante que cuando una persona posea un dolor anal, acudir al médico especialista en coloproctología, que es lo que vemos, esa área anorrectal, para determinar cuál es la causa de ese dolor. Porque hay diversas causas, tanto benignas como malignas, del dolor anal. E incluso una de las causas benignas del dolor anal es una enfermedad de transmisión sexual también. Entonces, por eso es importante determinar la causa de este dolor. O es una causa muscular, como les decíamos anteriormente, por los músculos que se encuentran en la área de la región anal. ¿Cómo definimos o cómo ustedes, los especialistas, logran definir a qué se debe el dolor anal? ¿Cuáles son los exámenes que se tiene que hacer el paciente? Lo principal, el interrogatorio clínico de la persona es importante, nos da un 80% de una certeza diagnóstica. Posteriormente es realizar un adecuado examen físico y una palpación de la región perianal, palpar cómo está el músculo, si está muy tenso, si tiene un espasmo, una hipertonía que nosotros le conocemos médicamente. Entonces eso es importante. Y posteriormente, en dependencia de la patología, si es benigna o es maligna, hay otros estudios como la anoscopía para ver cómo está internamente el conducto anal y otro estudio que se llama manometría anorrectal para descartar los síntomas relacionados a las enfermedades musculares de la región pélvica. Excelente, doctor. ¿Sus recomendaciones a las personas que nos están viendo? La principal recomendación que le doy al amigo televidente es que hay que perder un poco el pudor, es decir, quitarse la pena, y si uno presenta un dolor anal, acudir al médico especialista coloproctólogo para determinar cuál es la causa. Recordemos que la prevención es fundamental en cualquier enfermedad y recordarles también que en este mes de octubre todos los médicos estamos en la lucha
contra el cáncer de seno y toda mujer mayor de 40 años debe acudir a realizar su mamografía. Excelente, doctor. Gracias por esas recomendaciones y para las personas que nos están viendo, ya aparecían también los números de teléfono del doctor si querían realizarle algún tipo de consulta. Ahora yo los invito a que continúen viendo más de su revista Acción 10 en la mañana. Gracias, Michelle, gracias también a nuestro experto en salud. Nosotros tenemos mucha más información para ustedes y es que les presentamos en la siguiente nota la decisión que recientemente tomara la presidenta del Consejo Nacional de Universidades respecto a los exámenes de admisión en las distintas universidades públicas. Veamos lo que nos preparó Daniela Rodríguez Morazán. Los cupos disponibles para nuevo ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ya no serán distribuidos a través de la aprobación del examen de admisión, como se realizaba en años anteriores. La nueva política de admisión de la UNAM Managua consiste en la aplicación en línea de una prueba psicométrica con un valor de 60%, sumado al 40% de las calificaciones de los estudios de secundaria. Esta información fue emitida a través del sitio web de esta alma mater, información que causó descontento en algunos sectores. Sin embargo, esta dinámica de admisión se extiende a todas las universidades públicas del país. El reciente anuncio de que el Consejo Nacional de Universidades ha decidido que la suspensión del examen de admisión que había sido anunciado por la UNAM Managua ahora se va a aplicar en todas las universidades públicas. Creo que esto debe ser un motivo de preocupación porque indica que detrás de esto hay efectivamente una intención política de utilizar el sistema de admisión a las universidades como una herramienta más del gobierno para tratar de afianzar el control político que tiene sobre las universidades públicas. Esto confirma de que el gobierno efectivamente está preocupado por la respuesta que dieron los jóvenes en abril de 2018 a la represión desatada por el gobierno a partir de el reclamo alrededor de la reforma a la ley del Seguro Social y que puso de manifiesto de que los jóvenes universitarios sobre todo no estaban dispuestos a seguir obedeciendo ciegamente los lineamientos del gobierno y a prestarse para ser utilizados para reprimir a la población inconforme. Este pasado 12 de octubre, la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez, anunció que los centros públicos de educación superior dejarán de aplicar los exámenes de admisión que realizaban anualmente. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Bien, muchísimas gracias a Daniela Rodríguez Morazán por esta información, también la opinión de nuestro experto en temas de educación. Nosotros continuamos con muchísimo más y ya tenemos lista, bueno, Michelle Polanco Alvarado más adelante con un tema de muchísima importancia para usted. Mientras tanto hacemos un corte comercial, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana.
signos de la depresión. Sobre esto estaremos hablando con la psicóloga clínica Alba Ronnie. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hablemos acerca de los signos. Daniela decía que esta se presenta como una tristeza, decaimiento, que nos sentimos abatidos, derrotados. Todo esto forma parte de esos sentimientos que se tienen cuando uno está deprimido. Totalmente, Michelle. La depresión afecta al ser humano en su totalidad, en su integridad. Cuando nosotros hablamos de depresión, no es como a veces nosotros decimos, hoy amanecí depre, pues porque amanecí triste, o ando depre porque me salió mal tal cosa. Sin embargo, la depresión es una enfermedad que afecta tanto el estado anímico, la persona comienza a sentirse triste, no quiere salir, todo lo siente un peso, la falta de energía en la persona, no quiere hacer lo que normalmente hacía. La persona comienza a sentir como pesadez en su cuerpo en el día y en la noche no puede dormir, problemas para dormir, lo que son trastornos del sueño, o duerme demasiado, que siente de que no puede levantarse por las mañanas, o pasa somnoliento, que no duerme pero tampoco está despierto. Entonces pasa como bastante pesado. ¿Hay algunas situaciones que pueden desencadenar la depresión o ella es una enfermedad que se trae en el organismo? Ok, hay dos tipos de depresiones, una endógena y otra exógena. La endógena es cuando la persona no produce suficientes neurotransmisores que son los que le permiten la alegría, el sentirse despejado, la energía para hacer cosas, ¿verdad? Y lo que es la exógena, cuando a causa de algo que pasa afuera, la persona comienza a sentir la poca estimulación de esos neurotransmisores y comienza a tener tristeza o déficit. Comienza a no querer levantarse, lo que antes era bien alegre para él, comienza a quitarle todito el placer, problemas alimenticios, o comen demasiado o no comen, problemas de sueño, problemas de irritabilidad, lo que antes normalmente le gustaba hacer, dejan de hacer, comienzan a sentir ese malestar generalizado. Entonces afecta tanto la parte anímica de la persona, el estado anímico, como la parte médica. La persona comienza a tener problemas a veces renales o gástricos, comienza a tener un problema físico, problemas cognitivos, la memoria, el pensamiento, la atención, la imaginación, todo lo que son los procesos de aprendizaje comienzan a ponerse lento. Y también está lo que es la parte espiritual, por decir, ¿verdad? La persona se siente desolada, comienza a preguntar, ¿para qué existo? Yo no debería de existir. Y comienzan los pensamientos negativos y que tienden al suicidio, ¿no? Exactamente. Por eso la gente se termina suicidando porque no sienten placer a nada y comienzan a luchar con esta parte espiritual. Ahora, cuando estás en esta circunstancia, ¿genera también otro tipo de problemáticas dentro del hogar? Claro, porque comienza, la persona que está en depresión no quiere hacer nada, y como está a la defensiva y está discutiendo muy fácilmente, entonces la persona dice, no, yo soy un perezoso, no querés hacer nada, comienzan a tener problemas con la persona porque pelea demasiado con la pareja, con los hijos, los regañan de cualquier cosa, no quieren oír bulla, no quieren que nadie los visite, no quieren escuchar los problemas cotidianos de la familia. Entonces la persona comienza a ser reácida y a ser muy agresiva con la familia, igual con los amigos o en el trabajo. Dejan de hacer cosas que normalmente les gustaba hacer, las tareas se van acumulando, las demandas en el trabajo siempre hay, y como que les cuesta muchísimo hasta contestar el teléfono. No contestan el teléfono, no contestan los correos, no quieren hacer sus trabajos, y comienza lo que es el ausentismo. La persona comienza a dejar de ir al trabajo y vienen los llamados de atención y la persona cada vez se siente peor. ¿Cómo podemos o cómo se diagnostica la depresión? Usted mencionaba antes de la pausa que hay cierto tiempo para poder determinar si es una tristeza por alguna pérdida o por algún plan que no te salió bien, o si es depresión. Ok, es bien importante ver el tiempo, ¿verdad? El tiempo prolongado. No es lo mismo que a mí me dio una tristeza hoy y me dio dentro de 2 semanas o 3 semanas.
pero la depresión tiene que ver con la tristeza prolongada, por lo menos de 2 a 3 semanas. Entonces ya podemos estar diciendo que estamos en una depresión. Y es importante diferenciar la depresión mayor con otros trastornos también que se relacionan. Por ejemplo, el trastorno bipolar, que la persona comienza a tener una depresión que no se levanta, no se baña, no se lava los dientes, la persona se siente totalmente en depresión, hundida en la depresión, y de repente cae en una histeria y andan alegres y no sé cuánto, y dice, pero ¿por qué anda alegre si hace poquito estaba en depresión? Y puede tratarse de un trastorno bipolar. Otro de los trastornos que podría también, hay que diferenciarlo, es con un trastorno de la depresión posparto. La mujer, después de parir, hay ciertos químicos que están en juego, que la mujer comienza a deprimirse o a comenzar a llorar, pero eso tiene un tiempo prolongado. 3 meses después del nacimiento del niño, mientras recupera lo que son sus hormonas. Ahora, ¿cuáles son los mensajes que la persona que está en depresión debe escuchar? Porque pues la familia es muy importante en estas circunstancias, y por ejemplo, el hecho de decir sos una perezosa o sos un perezoso no creo que ayuden mucho. Primero, no criticar. Hablar con la persona, mantener abierta la comunicación. Si una persona normalmente no es así y de repente la vemos que está decaída, que no quiere salir, y eso, platiquemos. Nunca bloqueemos lo que es la comunicación y tratemos que la persona acepte ayuda, que es lo más difícil. Muchas personas se suicidan. Hace poco, la semana antepasada, me di cuenta de un señor de 52 años que se ahorcó en su casa, y vemos eso muy frecuente. Lo que pasa es que la gente no lo dice, lo que pasa es que estaba enfermo y se murió por pena, porque hasta eso, el suicidio se ve de una manera... pues hasta de como mal socialmente. Tenemos una llamada, doctora, que me gustaría le diéramos pase para escuchar la consulta. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues fíjese de que me ha gustado el programa ahorita de la psicóloga, cómo está tratando, ¿verdad?, con la cosa de la depresión. Pues sabemos de que somos muchos los que estamos pasando por esta situación, ¿verdad?, por lo que estamos viviendo. Pues y yo quería pues que si ella me podría ofrecer una consulta gratis, ¿verdad? Porque la verdad es que yo sí he estado así en depresión y ya llevo como 3 meses de estar así. Por favor, recuerde dejar su número de teléfono, su nombre completo y también su número de cédula para que la doctora se ponga en contacto con usted. Doctora, sigamos hablando acerca de estas circunstancias. ¿Qué sucede si no se atiende a tiempo la depresión? ¿Pueden las personas salir de este estado por sí mismas? Cuando hablamos de una enfermedad es bien difícil, porque la persona necesita que alguien de afuera lo ayude a salir de ese hoyo, porque es un hoyo tan horrible. La persona siente una desolación, una tristeza, no le siente gusto a nada, siente como que nadie lo entiende, siente como que nunca va a encontrar esa alegría nuevamente. Entonces la persona no puede ayudarse a sí misma. Por eso es importante la comunicación con alguien afuera que le ayude y que le busque ayuda profesional. Hay muchas depresiones que no precisamente es platicando. Hay depresiones mayor que necesitan medicamentos. Eso es como usar los lentes, es transitorio, mucha gente le tiene reácido al medicamento, pero es sumamente importante poderse atender esto de una manera urgente. La depresión mata, y no mata solo a la persona que se termina suicidando, sino que mata a la familia. Tuve un caso de un muchacho, pues no lo miré a él, pero sí a la familia, que se suicidó, un muchacho de 23 años. Entonces la mamá estaba totalmente sumergida en su duelo, y luego la hija, que la hermanita de él, decía, es que yo lo veo diciendo que me mate también. Y cuando nos damos cuenta, una familia de seis personas hundidas en la depresión, pero fuertísimos, con intentos de suicidio. ¿La depresión se transmite? O sea, ¿le podés pasar la depresión como cualquier enfermedad a las personas que te rodean? Como es un trastorno anímico, ¿verdad? Así como disculpe, me guarda la respuesta, que tenemos una llamada telefónica, no queremos hacer esperar a los televidentes. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Aló? Aló, le escuchamos. Mire, el tema que están tocando es extremadamente importante,
Y uno de los detalles es que la sociedad ni siquiera está capacitada para el tema que ustedes están tocando. Sí. Aló, tenemos problemas con la comunicación, se cayó. Le decía que si esto se podía pasar a las personas que te rodean. Solamente, Michelle, quisiera contestar un poquito lo poco que oímos de la llamada. Y en efecto, hay muchas personas que no están educadas y de eso se trata estos programas, de dar instrucción y de que la gente se dé cuenta de que la depresión puede matar. La depresión inhabilita a la persona, así como puede inhabilitarle un cáncer, puede inhabilitarle una diabetes, la depresión también puede inhabilitar a una persona. Como hablábamos, Michelle, sobre lo que son los estados anímicos, si alguien se ríe, automáticamente hay un estímulo que los demás comienzan a reírse. Hemos visto ese experimento social. La parte anímica es bien contagiosa, entonces no se transmite como enfermedad, pero sí como estímulos cerebrales que produce ese químico de lo que es la serotonina, lo que es la dopamina, lo que son nuestros transmisores que mantienen nuestro estado anímico. Entonces, cuando hay un estímulo negativo, también puede afectarnos y terminar con una depresión si nosotros le damos pase. Por eso es bien importante todo lo que son los mecanismos de defensa con respecto a la depresión. Siempre mantengamos metas. Toda la vida tratemos de hacer, si estamos bien, si nuestra familia todavía no ha caído en depresión o vemos que alguien va a esa dirección, tratemos de redirigir su pensamiento para que hayan estímulos de motivación en su cerebro. Entonces tratemos de escribir nuestras metas sociales, familiares, laborales, económicas, espirituales, hobby, hagamos un plan médico, físico, dieta, de toda nuestra área, tratemos de hacer metas. Otra de las cosas, no nos permitamos caer en zonas de confort, porque las personas que caen en zonas de confort caen en rutina, y la rutina es parte de la comida o del alimento de cualquier depresión. Entonces es bien importante el poder tener esas metas, el poder tener esa iniciativa de salir de la zona de confort. Y otra de las cosas importantes es el diálogo interno. ¿Qué nos estamos metiendo aquí? Si usted se mete cosas negativas, usted va a ver cosas negativas y va a sentir cosas negativas. Si yo le digo ahorita, usted miró el accidente horrible donde murió un hombre en la carretera sur ayer y fue espantoso, automáticamente usted lo ve y esa imagen crea emoción negativa. Pero si usted se mete en la mente cosas positivas, hoy es un día maravilloso, hoy voy a hacer cosas lindas, hoy tengo la libertad de elegir qué tipo de vida quiero vivir, y comienzo a meter en mi mente un diálogo positivo, automáticamente mi cerebro va a disparar imágenes positivas en mi vida, y esas imágenes me va a producir una alegría, me va a producir emociones positivas que me van a defender contra lo que es la depresión. ¿Sus conclusiones finales, doctora, ya para terminar el segmento? Bien, es importante saber que la depresión mata. Si usted está cayendo en depresión o ya ha tenido depresión, por favor busque ayuda. Una persona que ha caído una vez en depresión mayor, la posibilidad es bien alta. Hay un 50% de posibilidad de que vuelva a tener una depresión. Y si hay un segundo episodio, la posibilidad aumenta. Esto se puede vivir con ello si usted aprende a cuidarse y a mantener un ritmo de cuidado personal y para evitar una desgracia para usted y su familia. Recuerde que el que sufre de depresión no sufre solo, sufre con todo y la familia. Excelente, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Esperamos que sea de utilidad para todas las personas que nos están viendo. Recuerde siempre mantenerse informado y también consultar a los especialistas para poder salir de cada uno de los problemas, tanto de salud o emocionales, que ustedes tengan. Y bueno, como les decía, vamos a saludar a nuestro cumpleañero del día de hoy. Muchas felicidades a Javier Antonio Vicente Gutiérrez de parte de su esposa Yaritza Membreño. Muchísimas felicidades, esperamos que la pases a lo grande al lado de toda tu familia. También queremos felicitar a todas las personas que el día de hoy llegan a un año más de vida y que no pudieron enviarnos su fotografía. Nosotros le recomendamos continúe disfrutando de la excelente programación de Canal 10. Será hasta mañana.